Gloria a Dios, hermano. Dios me los bendiga grandemente. Es bueno verlos acá, a pesar de una fecha tan emblemática para el mundo. Sabemos que no para nosotros, pero hay gente que todavía vive de esas corrientes. Amén. Y bueno, antes de ir a lo que es la palabra que Dios tiene preparada para ustedes hoy, quiero leerles Salmo 27:4. Nosotros todos debemos llegar a este nivel. Yo, en medio de la adoración, le lloraba a Dios y me llegaba esta palabra. Y se la repetía, y se la repetía, y se la repetía. Dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Todos deberíamos llegar a este nivel. Esto no es solamente para los pastores, para los líderes. Esto no es solamente para los servidores, para los adoradores. Esto es algo que todos debemos llegar a este nivel. Anhelar. Así como me dijo alguien por ahí, estoy que me llevo la cama para la iglesia. Dios la bendiga. Estoy que me llevo la cama para la iglesia. Hermoso, hermoso, hermoso. De verdad que sí, hermano. Y medite en esa palabra. Medite en esa palabra. No se quede solamente con que se la leí ahorita, sino medite en ella. Y los quiero felicitar porque ustedes hoy han cumplido con esta palabra. Han preferido estar en la casa de Dios. Y los felicito a todos. No sé cuántos de ustedes han recibido la pregunta: ¿qué hacen ustedes en la casa de Dios? ¿Qué tanto van ustedes para la iglesia? Creo que todos los que tenemos familiares que no son cristianos, todos los que tenemos amigos que no son cristianos, nos han dicho esto. Y esto es algo que pasa en todos nosotros, hermano. Esto que les voy a decir ahora, no se vayan a sentir mal, no es contra nadie, porque a veces hay personas que se ofenden cuando uno predica, no entienden que es Dios que está redarguyendo para edificar las vidas. Y sé, porque lo sé, que muchos vienen a la iglesia a congregarse obligados. Otros vienen por necesidad, porque saben que el que tiene la solución es Dios. De esa necesidad, bien sea enfermedad, situación económica, problema familiar, ellos saben en el fondo que Dios es el que tiene la solución. Y por eso están acá, y por eso van a la iglesia. Pero hay un remanente que ojalá me gustaría decir que es la mayoría, vienen a adorar a Dios. Me gustaría decir que la mayoría viene a adorar a Dios. Pero muchas veces no es así. Y se divide en esto. Hermano, el que está aquí y el que está viendo esto nunca ha venido obligado a la iglesia. El que nunca ha venido obligado, sino que cuando siente ganas de no ir a la iglesia, no va y listo. No sabe, no conoce en realidad el sacrificio de Jesús. No conoce el sacrificio de Jesús.
Si yo le preguntara a ustedes esta pregunta, en este momento le dijera, ¿por qué vienen ustedes a la iglesia? Yo sé que todos van a responder excelentemente. Todos. Todos. Ninguno me va a responder mal. Ninguno me va a decir, de verdad no sé. No sé qué vengo a hacer a la iglesia. No sé qué vengo, no sé por qué me congrego. Ninguno me va a decir eso, sino que van a dar una respuesta excelente. De verdad. Es más, me sorprendería con muchos de ustedes escuchando su respuesta. Me sorprendería bastante. Diría, wow, excelente. Wow, tremenda respuesta, hermano. Porque sé que todos sabemos muy bien para qué estamos acá, por qué debemos venir. El problema no es ese. El problema es, que a la hora de responder, nuestros hechos no coinciden. Nuestros hechos no coinciden con esa respuesta. Ese es el pequeño detalle. Muchas veces nuestra respuesta, aunque es muy bonita, no coincide en realidad con lo que nosotros hacemos. Y no se sienta mal, porque esto pasa en todas las iglesias del mundo. Esto pasa en todas las iglesias. Debemos esforzarnos. Mire, incluso esto le pasó al apóstol Pablo, hermano. Al apóstol Pablo le pasó esto. En una de sus cartas, él dice, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Si quiere tomar nota para que no se vaya a escandalizar de repente por escuchar esto, Romanos 7:19 dice exactamente eso. Y uno dice, wow, el apóstol Pablo quería hacer lo bueno y hacía lo malo. ¿Cómo va a ser posible? Porque el apóstol Pablo era como usted y como yo, de carne y hueso, sujeto a esta carne, sujeto a los deseos, sujeto a las emociones. La diferencia entre nosotros y él era que él asumía su responsabilidad y se esforzaba por alcanzar la meta. Y es allí donde nosotros debemos enfocarnos. Mira, hermano, usted aquí no puede excusarse que no, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo. Hermano, yo le puedo entender su problema. Yo le puedo entender su situación. Y es más, puedo llorar con usted. Usted me dice, no, pero es que mi esposo, y es que mi esposo, es que mi hijo, es que usted no entiende, pastor, es que, y yo puedo entender todo, hermano, y llorar como le digo con usted. El problema es que Dios lo entienda. El problema es que delante de Dios esa excusa de verdad sea valedera. Porque dice, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y a veces nos justificamos diciendo que estoy cansado. Pequeños detalles. Es que, pastor, usted tiene que entender que trabajé mucho. Es verdad. Es verdad, hermano. Trabajo mucho. Yo lo puedo entender, lo puedo justificar delante de mí. No hay problema. Pero es delante de Dios, hermano, donde las excusas Él las estudiará. Y ahí se sabrá si son valederas o no son valederas. Amén. Filipenses 3, versículos 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira, hermano, usted a lo mejor antes de venir acá peleó, a lo mejor discutió, a lo mejor le pasaron cosas antes de llegar acá esta noche. Pero si entendemos, si comprendemos lo que dice este versículo, lo que hizo Pablo, que él nos los aconseja a nosotros, que si somos sabios tomamos ese consejo, dice, olvidando lo que quedó atrás. Ya eso quedó atrás, hermano. Usted enfóquese en lo que está delante y verá cómo llegará a la meta, como lo hizo Pablo. Amén. Podemos ver acá en estos versículos que Pablo no era perfecto. Podemos ver que Pablo cometía errores, pero él no se enfocaba en sus errores. Él no se quedaba estancado, él no se quedaba en el piso. La palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Muchos creen que dice que Dios lo levantará. No, Dios no se levantará. El justo, que es justo, por tener la fe en Jesús, se levantará. Porque sabe que hay esperanza en Jesús. Porque sabe que hay solución en Jesús. Por eso se levanta. Aunque caiga 7 veces o más. ¿Está mal venir a la iglesia obligado? Está mal. ¿Ustedes creen que está mal venir acá a la iglesia obligado? No está mal, hermano. Nosotros debemos obligarnos, porque todos tenemos momentos buenos, malos, todos tenemos altos, bajos, momentos de dificultad. Por eso no debemos justificarnos por las situaciones que nos estén pasando. No hay justificación. Todos pasamos por situaciones difíciles, todos. Pero el que es entendido sabe que Jesús es la solución. El problema no es que vengan obligados a la iglesia. El problema es que pasen los años y ustedes continúen de la misma forma. Que no haya cambio en ustedes, que no haya avance. El problema es que no entendamos, no comprendamos durante todos esos años en el Evangelio que es necesario, que se necesita compromiso para con Dios. Se necesita, hermano, compromiso para con Dios. Si no hay compromiso, señores, no hay avance espiritual, no hay crecimiento espiritual. El compromiso con Dios es lo que va a hacer que ustedes crezcan, que ustedes avancen. ¿Por qué ustedes creen que los líderes crecen y avanzan? Porque están comprometidos. ¿Por qué ustedes creen que los que sirven crecen y avanzan? Porque están comprometidos. Todo el que usted ve en una congregación, que ve que avanza, que crece, es porque está comprometido con Dios. Porque sin compromiso no hay. Y usted de repente a lo mejor no ve el compromiso que esa persona tiene. A lo mejor usted, pero esta persona está avanzando y crece y no tiene compromiso. Tal vez el compromiso que ella tiene con Dios lo hace en otros lugares. Por ejemplo, hay personas que de repente uno no los ve aquí hacer uno que otra cosita, de repente sirviendo, acomodando la silla, por poner un ejemplo, o en la puerta recibiendo a las personas, pero reciben una llamada de un hermano que les dice: hermano, hermana, necesito un favor suyo, necesito que me ayude en esto. Mire, y esa persona está ahí como un clavel, ayudando y sirviendo a su hermano. ¿Y por qué esa persona vemos que avanza y crece? Porque tiene compromiso con Dios. Porque esa persona está brindando la ayuda en nombre de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.
Miren, hermano, esto que les voy a decir es algo impresionante. Miren, la meta de todos nosotros, ¿cuál es? ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que llegar nosotros? A la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Y se escucha muy bonito. Y todos nosotros decimos, sí, yo quiero. Gloria a Dios. Sí, yo quiero, porque nos enfocamos en que Jesús hizo milagros. Nos enfocamos en que Jesús sanó enfermos, resucitó muertos, hizo muchas señales. ¿Qué no hizo Jesús? Muchas cosas. Y cuando nos llega esta palabra, decimos, wow, sí, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero llegar a esa estatura. Pero esas ganas se nos quitan cuando llegamos a la cruz. Cuando llegamos a la cruz de Cristo, ahí se nos quitan las ganas. Dice, no, pastor, si la cruz es bien, esa la no. Ahí se nos quitan las ganas. Porque cuando entendemos, comprendemos que tenemos que crucificar esta carne. Y cuando hablamos de crucificar la carne, no crean que es bailando, no crean que es riéndose, no crean que es pasándola bien. No, es sufriendo, hermano. Y no sufriendo por cualquier cosa. No es que sufriendo por sinvergüenza. No. Aquí no se trata de sufrir por no tener vergüenza. Para que no se vaya a ofender nadie. Por no tener vergüenza. Porque cuando se escucha sinvergüenza, se escucha feo. Pero por no tener vergüenza. Para que no se ofenda nadie. Aquí no se trata de eso. Se trata de sufrir por Cristo. Sufrir por el Evangelio. Sufrir por expandir su reino. Y aquí es donde muchas iglesias salen raspadas. Aquí es donde muchas iglesias quedan, hasta ahí quedan. Entonces, cuando entendemos que tenemos que sufrir por el Evangelio como Jesús, ahí se van los amenes, ahí se van los gloria a Dios, ahí se van las ganas de ser como Jesús. Sino que queremos los beneficios de Jesús. Queremos que Él nos ayude, queremos que Él nos bendiga, queremos crecer espiritualmente. Pero cuando comienza a pasarnos por el fuego, donde todo el mundo debe pasar. Mira, hermano, sufrir, todos vamos a sufrir. Todos vamos a tener momentos buenos y malos. El que me diga que no, yo solamente he tenido puros momentos buenos, es mentiroso, hermano. Todos. Debemos soportar. Mire, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en Aarón, no, en Roberto, no, en el apóstol Carlos. Vamos a confiar en el apóstol Carlos. No, confía en Jesús. Él dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Él, si Él lo venció, nosotros podemos. Amén. Pero agarrado de Él, hermano. El problema es la independencia de Él. El problema es creer que podemos hacerlo sin Él. Allí nos metemos en problemas. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y se escucha en muchas iglesias, hermano. En muchos. Usted va para una iglesia, usted dice esto, este versículo, y todos dicen amén. Todos dicen gloria a Dios. Y todos dicen, sí, yo quiero. Pero borran lo último que dice, y tome su cruz y sígame. Es más, nada más borren, tomen su cruz, eso lo borra. Dice, niéguese a sí mismo y sígame. Bueno, yo me niego a mí mismo porque yo a veces dejo de comer en la calle para comer en la casa. Entonces creen que eso es negarse a sí mismo. No, hermano.
Usted hace con su plata lo que usted quiere. Eso es su problema. Usted puede comer en la calle todos los días. Si se enferma, bueno, y ahí es donde tiene el problema usted. Eso no se trata de eso. Negarnos es lo que muchas personas hacen al venir a la iglesia. Por ejemplo, yo sé que muchos acá lo hicieron hoy. Muchos acá se negaron a sí mismos. Muchos acá tenían familiares en su casa que querían compartir con ustedes por la fecha emblemática. Ellos no son cristianos y bueno, y te vas a ir, y de repente los hijos de muchos de ustedes a lo mejor están en su casa esperando que el servicio termine para darle un abrazo, para darle su obsequio. Gloria a Dios. Y ustedes con ganas de quedarse dijeron no, se negaron y están aquí, y eso Dios lo ve y lo recompensa. Amén. Ambos se oponen entre sí, tanto el espíritu como la carne, y el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que hay muchas cosas que tenemos que ir adoptando, porque es que muchos llegamos al evangelio a los 40, a los 50, algunos a los 20, algunos a los 30. Entonces, todos esos años estuvieron con un sistema que hay que irlo sacando, y a veces cuesta. A algunos se les hace más fácil que otros, pero hay que hablarle a las personas que deben hacerlo, que deben sacar las cosas del mundo de su vida, cosas que no le van a edificar. Entonces vemos acá, miren la palabra, dice, si alguno, o sea, no dice, mire, es obligado que usted me tiene que seguir. Jesucristo no le dijo a ninguno, mire, es obligado que usted me tiene que seguir, es obligado que usted me tiene que seguir. A ninguno. Dice, si alguno quiere, no es obligado. Por eso, el liderazgo no es para todos, el pastorado no es para todos, pero el seguir a Cristo sí es para todos, hermano. Eso sí es para todos. El seguir a Cristo es para todos, hermano. Así que Él no nos obliga, Él no obliga a nadie a seguirlo. Por eso vemos que Él les pregunta a sus discípulos, si quieren, si ustedes desean estar conmigo, síganme. Entonces vemos acá que cada uno de nosotros debe decidir si sigue a Cristo o no lo sigue. Si sigue a un pastor, porque muchos vienen a la iglesia por un pastor. Por eso vemos la idolatría en varios pastores. Eso pasó con un pastor bastante conocido, que de hecho se dice que Dios se lo tuvo que llevar antes de tiempo por la idolatría que tenían por él. Así que no me idolatren, por favor. Entonces, muchos vienen por los pastores. A veces vienen por un invitado. Imagínense que uno invitara acá Juan Carlos Harrigan, entonces tú no cupiera nadie aquí. Aquí, mire, tú estuvieras hasta las metas metiéndose por el techo. Porque muchos idolatran al hombre y no entienden que a quien hay que seguir es a Jesús. Amén. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino por Él. Nadie va a ir por Juan Carlos Harrigan, nadie va a ir por mi persona, ni por el apóstol, no. Vamos es por Jesús. El venir a la iglesia, el congregarnos, es el primer paso, hermano. Yo siempre lo he dicho, yo comencé a ir para la iglesia, a congregarme, y a mí nadie me invitó para esa iglesia, yo fui solo. Y comencé a ir, pero yo seguía haciendo las mismas cosas de siempre. Pero Dios fue tratando conmigo. Por eso hay personas que dicen, no, pero es que para ir para la iglesia y seguir siendo el mismo. No, yo no soy hipócrita. No, hermano, no se trata de ser hipócrita.
Dios va cambiándonos. Dios va limpiándonos. Como les dije, tenemos años con un sistema el cual debemos dejar que Dios nos limpie. Y Dios lo va haciendo, va abriendo el entendimiento, va quitando velos en nuestra vida. Hasta que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, nos damos cuenta y decimos, wow. Miren, hermano, yo comencé a cambiar hasta que un día que leí en la Biblia la palabra fornicación, yo no sabía qué significaba eso. Lo busqué en el diccionario y cuando dije, Dios mío, yo soy un pecador, porque yo sentía que yo no era pecador, hermano. De verdad, yo sentía eso, pero así como mucha gente en el mundo, usted no se pone a hablar con personas cuando lo que evangelizan, pues, se pone a hablar, no, pero es que yo no hago nada malo. Yo no hago nada malo. ¿Me acuerdan a mí? Cuando dicen eso, yo me río, yo digo, me acuerdan a mí. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo estaba yo engañado? Y le doy las gracias a Dios por haber quitado ese velo. Amén. Entonces, el primer paso es ese, congregarnos. Lucas, capítulo 13, versículo 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, la iglesia es un filtro. Para nadie es un secreto que no todos en la iglesia van a ser salvos, hermano. Para nadie es un secreto. A mí me gustaría decir, todos vamos a ser salvos aquí, todos. No se preocupe que todos vamos a ser salvos. Me gustaría. Así como hay muchas personas que dicen eso. Pero no es así, hermano. Si no nos esforzamos, como dice acá, a entrar por la puerta angosta, no vamos a entrar, hermano. Mire, usted viene a la iglesia y usted recibe bendición, hermano. Ninguno le puede llegar allá a Dios y decir, no, pero Señor, pero es que yo iba para la iglesia y yo me congregaba y ¿cómo me voy a perder si? Dios te va a decir, mira, porque tú te congregabas, yo cuidé a tu hijo de que no le pasara esto. Porque tú te congregabas, yo te cuidé en esto y te va a poder sacar un poco de cosas que a lo mejor tú ignoras que Dios hace por ti. A lo mejor ignora todo lo que Dios ha hecho por ti, guardándote, protegiéndote, aunque estás aquí en la iglesia y no te das cuenta. Así muchos le servimos a Dios como Samuel. Le servimos por obediencia. Y no está mal servir por obediencia, pero es mejor cuando servimos con entendimiento. Entendimiento de lo que estamos haciendo, como luego lo empezó a hacer Samuel cuando conoció a Dios, cuando escuchó su voz, cuando comenzó a tener el trato con él. Nosotros debemos llegar a ese punto. Hermano, la voz de Dios no es exclusiva para los pastores, no es exclusiva para un líder, para un profeta, no. La voz de Dios es para todos. El problema es que no todos están dispuestos a escucharlo o quieren escucharlo. Ese es el pequeño detalle. Pero Dios habla, hermano. Debemos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Recordemos que no debemos conformarnos a este sistema del mundo. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos por medio de la palabra de Dios, que es la que nos enseña la voluntad de Él. ¿Dónde aparece esto? Romanos 12:2. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, para alguien que cree en Jesús, para alguien que ama a Jesús, no debería haber nada más importante que hacer su voluntad. La palabra es clara cuando dice en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Miren lo que dice. El que ama al Padre
o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijos, hija, más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Su compromiso con Dios habla de su amor por Él. Mire, usted me puede decir a mí que usted ama a Dios, pero si no hay compromiso, no hay amor. No hay amor, hermano. Y me perdonan porque la palabra de Dios dice claramente, de labios dicen que me aman, pero el corazón está lejos de mí. El compromiso nos acerca a Dios. El compromiso nos acerca a Dios. Sin compromiso no hay amor hacia Dios. No hay amor. Tiene que haber compromiso. Miren, para Dios, si hay otra cosa más importante, puede levantar la mano y yo le presto el micrófono para que usted lo diga acá. O lo dice desde allá y yo lo repito acá. Pero para Dios no hay nada más importante que evangelizar. No existe nada más importante que llevar su palabra. Y usted, si usted tiene otra cosa más importante, me gustaría escucharla. Si no se atreve a decirlo de repente ahorita porque está grabada, cuando me baje usted se me acerca, pastor, no, yo creo que hay algo más importante que esto para Dios. Pero si usted se pone a leer los evangelios, cierran, culminan diciendo "ic". Las últimas partes de los evangelios se nos dice lo que estaba en su corazón antes de irse. Y era que lleváramos su palabra, que evangelizáramos. Y no de a gratis, hermano. Y no es de gratis que la vamos a llevar. Él promete que si usted evangeliza, por medio de usted, van a haber señales, milagros, prodigios. Usted va a ser usado para sanar enfermos. Usted va a ser usado para echar fuera demonios. Usted va a ser usado por Dios. Usted va a ser útil en las manos de Dios. Esto no es solamente para el evangelista de la iglesia, para el pastor, no. Esto es para todo el mundo. Para todo el que cree en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es donde fallamos. Me voy a incluir. Aquí es donde fallamos la mayoría de los cristianos. En este pequeño detalle. Porque nos dejamos engañar por el enemigo. Porque el enemigo no le conviene que usted y que yo evangelicemos. A él no le conviene. A él le conviene que esas personas del mundo sigan engañadas. A él le conviene que esas personas se pierdan. Las personas no han entendido que el diablo los envidia. A todo el ser humano el diablo los envidia. Porque todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Pero él no. Ya le está perdido. Él está perdido. Ya para él no hay oportunidad, no hay chance. Pero para usted, para mí, lo hay. Para las personas que todavía están vivas afuera, hay oportunidad. Pero se necesita de esa mano, se necesita de ese pie, se necesita de esa boca, de esos ojos que salgan a hablar la palabra de Dios. Muchos de ustedes conocieron a Dios gracias a alguien que se dejó usar por Dios. Alguien que prestó sus labios a Dios, su voz, para hablarle a usted de Él. Y gracias a esa persona que le habló a usted de Dios, usted hoy está aquí. Pero así como usted recibió eso por gracia, usted debe darlo
por gracia. No se quede. Hermano, me van a perdonar por esto que les voy a decir. Bueno, vamos a decírselo a las cámaras que no los tengo aquí. No hacer esto muestra el egoísmo que hay en nosotros. No evangelizar muestra el egoísmo que hay en nosotros. Se escucha duro, pero es la verdad, hermano. No encontré otra palabra para adornársela más bonita, pero creo que esa es la que mejor lo identifica. Dice la palabra de Dios. Bueno, vamos. Miren, muchos acá dicen, no, es que yo no puedo evangelizar porque no tengo tiempo, trabajo mucho. Y como les digo, hermanos, desde el principio se lo vengo diciendo, yo los puedo entender. Yo los puedo entender, su justificación entendible. No, yo trabajo mucho, pastor, yo tengo situaciones, bueno, tengo tantas cosas, pastor, que entiéndame por favor. Pero muchos acá son capaces de esforzarse por otras cosas. Analícese. ¿Cuántos acá no se han esforzado por hacer cosas que no van a dar salvación a nadie? Por cosas que no son tan importantes como llevar la palabra de Dios. Y usted se ha esforzado. Muchos han caminado de aquí al centro. ¿Por qué? Porque necesitan comprar algo. Muchos han hecho caminatas, han esforzado de madrugada. Dígame cuando uno es joven y está enamorado. Mire, la novia puede estar, pero al otro extremo del mundo. Y el hombre, mire, se va caminando hasta allá, así se va caminando y le dice a la novia, no, yo me vine en carrito. No tenía plata para agarrar carrito, para ir a visitar a la novia, pero se fue caminando. Y no, yo me vine en carrito, vamos, porque es que te quería ver. Ahí sí me esfuerzo. Ahí sí nos esforzamos. ¿Y cómo te vas? No, yo voy a agarrar carro más adelante. No te preocupes, métete, después que se van caminando. 3, 4 horas más caminando, no les importa, se esfuerzan. ¿Está mal esforzarse por amar a alguien? No. El problema es que no nos esforzamos por Dios. Ese es el problema. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso aparece en Daniel 11:32. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermano, usted puede poner todas las excusas que usted quiera, hermano. Pero cuando usted estaba enamorado, cuando usted tenía alguna situación con un hijo, dígame si está enfermo un hijo y está en el hospital, ¿qué no hace una madre por su hijo? Hermano, así sea pedir prestado, pedirle a alguien. Mire, y se le quita toda vergüenza, toda pena se va con tal de salvar a su hijo. Ah, pero me da pena hablarle a otra persona de Dios. Es que yo no evangelizo porque es que me da pena, pastor. Yo no sé hablar. Allí vemos de verdad dónde está el corazón de nosotros, dónde está nuestro amor. Cuando se trata de las cosas del reino, de la iglesia, de las actividades, del evangelismo, muchos no se esfuerzan, muchos llegan tarde. Yo entiendo, yo comprendo a muchas personas, porque muchos dirán, pastor, usted no tiene idea lo que yo hago para poder venir al servicio. Llego tarde, pero llego, pastor. Pero tengo que dejarle la cena a mi esposo, tengo que hacer esto. Es verdad. Como les digo, yo les comprendo todo eso y Dios sabe, si usted está haciendo eso, Dios sabe. Dios sabe y Dios recompensa al que hace eso, porque Él ve ese esfuerzo que está haciendo por congregarse. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:27. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Aquí está la respuesta. Para esas personas que antes de llegar acá, que de repente llegan tarde, pero están haciendo la cena al esposo porque no es cristiano, está bien, los felicito. Felicito a la mujer que hace eso. La felicito porque es el deber ser. Es el deber ser. He conocido mujeres que no dejan eso. Y bueno, como él no es cristiano, no quiere venir, que quede allá pasando a mí. Y empieza esos hombres, más que querer ser cristiano, a maldecir a la esposa, a los cristianos, por culpa de esa actitud que no está bien. Que no la voy a aplaudir, hermano. Usted llegó tarde porque estaba atendiendo a su esposo. Gloria a Dios, no es cristiano, está bien. Pero gáneselo, dele buen testimonio. Gáneselo para Cristo. Ese es el deber ser. Hermano, si usted no es capaz de comprometerse con las cosas de Dios, es mentira que digamos que amamos a Dios. Ese amor es puro de labio, hermano. Si usted no es capaz de sacrificarse para hacer la voluntad de Dios, lo acabamos de leer, no es digno de llamarse discípulo de Dios. No es digno, hermano. Lucas 14:27. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Usted cuando ama algo, cuando ama a alguien, es capaz de sacrificarse, de hacer lo que sea por lograr el objetivo trazado. De hecho, sé que todos acá nos hemos sacrificado tanto por alguien o por algo alguna vez. Algunos se han sacrificado por trabajo, por los estudios. Bueno, el hermano Roberto dice aquí, así es, porque es verdad, él a veces ha sacrificado trabajo. Entonces, todos acá debemos entender eso, que estamos formados, nuestra naturaleza está formada con el sacrificio. O sea, para que nosotros nos sacrifiquemos, eso está en nosotros, hermano. Si eso no estuviera en nosotros, Jesucristo no se fuera sacrificado en la cruz. Eso está en nosotros. Eso forma parte de nuestra naturaleza. Dios nos hizo con esa capacidad de amar y sacrificarnos. Dios sabe cuando usted y yo le amamos, por cuanto estamos dispuestos a sacrificar y a comprometernos con Él. Dios nos hizo con esa capacidad, hermano, de sacrificarnos. Mire, yo conozco muchas madres, muchísimas madres, que es increíble cómo se sacrifican por sus hijos. Conozco muchas. ¿Cómo se sacrifican? ¿Por qué? Porque eso está en ella, está en nosotros. Los hombres también, hay hombres también que se sacrifican. Yo conozco hombres. Hay gente por ahí que mueve la cabeza así que no, pero sí, hay hombres que se sacrifican también por sus hijos. El objetivo de que usted y yo seamos cristianos no es simplemente ser salvo, hermano. Muchos creen que, no, ya soy salvo, ya. Estoy en la iglesia, ya soy salvo. No, hermano. Ese no es el objetivo. Mire, lo voy a volver a repetir. El objetivo de que usted sea cristiano no es para que para que usted crea que simplemente es para ser salvo, no. Eso debe ser el resultado de hacer la voluntad de Dios. La salvación debe ser el resultado porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Ese debe ser el resultado. Recordemos lo que dice Mateo 7:21. Escuchen lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no me estoy inventando esto, hermano. No me lo estoy inventando. Imagínense, Pablo dice, yo no pretendo ya haber alcanzado la salvación, sino que yo me esfuerzo y prosigo a la meta.
trabajando como si no la tuviera, tratando de cuidar la salvación con temor y temblor, dice Pablo. Que cuidar. Mire, es obvio que todos queremos ser salvos. El que no quiere ser salvo, entonces no quiere estar aquí, porque los del mundo no vienen porque no les interesa la salvación. Por eso no están aquí. No les interesa. Estamos acá porque nos interesa la salvación. Pero si nos interesa la salvación, nos tiene que interesar hacer la voluntad de Dios. Muchos viven como si ya fueran alcanzado la salvación, por el simple hecho de estar en la iglesia. Muchos creen que no, porque yo voy a la iglesia de vez en cuando, a veces, o voy todos los días, pero ya creen que ya automáticamente la salvación ya la tienen. Hermano, no es así. No es así. Quiero que entendamos algo y nos quede claro. La salvación se puede perder. Y si se puede perder, debemos cuidarla. Mateo 7, 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se escucha feo. Y esta palabra casi no se nombra en los altares, en los púlpitos, casi no se predica porque ofende, porque duele esta palabra. Pero es la verdad, hermano. Esto no lo dijo Pablo, esto no lo dijo un profeta del Antiguo Testamento, porque muchos dicen, no, eso estaba en el Antiguo Testamento, eso no, ahorita no. Esto lo está diciendo nada más y nada menos que Jesucristo. Estas personas de las cuales se está hablando acá en estos versículos, ellos vivían como si ya fueran alcanzado la salvación. De hecho, y vemos al final que Jesús les dice, no los conoce, que no los conoce, aunque ellos creían que estaban haciendo su voluntad. Porque miren, decían, echamos fuera demonios, hacíamos esto, aparentemente estaban trabajando para Dios. Pero recuerden que muchos que son usados, echando fuera demonios, sanando enfermos, muchos se llenan de vanagloria. Comienzan a creer que son ellos. Y ahí es donde se pierden el enfoque. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Allí es donde se pierde el enfoque. Entonces, veamos lo que dice Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Miren, hermano, hay personas que creen que ya aceptaron a Jesús y son salvos ya. Aquí muchas veces el apóstol Pablo, miren, gloria a Dios, el apóstol Carlos nos ha enseñado que hacer la oración de fe es simplemente estar concebido, o sea, estar en el vientre. No se ha nacido todavía, se está en el vientre. Y en el vientre, como muchos saben, ocurren accidentes y pueden haber abortos y se pierde. Entonces hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. De la salvación hay que ocuparse, hermano. Como nos aconseja el apóstol Pablo acá. Si creemos que Dios es real, debemos creer lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra y mucho más en lo que nos ha mandado hacer. ¿Qué es lo que nos ha mandado hacer? Congregarnos primeramente. Eso es lo primero, hermano, congregarnos. Por ahí empieza todo. Congregarnos. Dice, no dejando, Hebreos 10,
23 al 25. Aquí nos habla de no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Dice, Hebreos capítulo 10, versículos 23 y 25. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día, la venida. Mire, y cada día, usted hoy se va a acostar a dormir, se va a levantar mañana, ya falta menos para la venida de Jesús. Cada día que pasa no es que se aleja, la venida de Jesús está más lejos, no. Cada día que pasa está más cerca, hermano. Más cerca está su venida. Ser cristiano es hacer lo que Jesús hizo, lo que Él manda hacer. Marcos 16, versículos 15 y 16. Dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos acá que no somos salvos por venir a la iglesia, somos salvos por creer en aquel que se sacrificó en la cruz por amor a ti y a mí. Ese es Jesús, hermano. No hay otro. Nuestro trabajo o nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, es llevar las buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo. Dice Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. En su segunda parte, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La última parte del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El congregarnos está bien, pero el predicar y llevar la buena nueva de Dios, la buena nueva de salvación, es mejor. Es bueno que ustedes estén acá, pero el salir a evangelizar, llevar la palabra de Dios, es mejor. Y no son la misma bendición. El venir a la iglesia trae bendición a nuestras vidas, el evangelizar trae otras bendiciones más a nuestras vidas. Hermanos, oremos a Dios, pidámosle a Dios que quite de nosotros todo egoísmo, que nos ayude a hacer su voluntad, que ponga amor en nosotros. Hermano, estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. No seamos parte de esa estadística donde el amor se nos ha enfriado. No seamos parte de esa estadística. Hermano cristiano no es aquel que dice que es cristiano. Muchas personas, usted se va a encontrar, sí, yo soy cristiano. Y usted se pone a hablar con él, no se congregan, sino que van a veces. Sino no, dicen que son cristianos porque simplemente es el simple hecho de que creen que Jesucristo vino, que Jesucristo es real, que eso es verdad. Entonces, por eso, simplemente eso, ya ellos creen que son cristianos por eso. No, no soy cristiano solamente por eso. Hasta que no comencemos a comprometernos, hasta que no nos ocupemos, hasta que no nos ocupemos en las cosas de Dios, hasta que no nos comprometamos, hermano, de verdad que no sabremos, no entenderemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Hasta que usted no se sacrifique, o sea, no se comprometa con Dios, usted nunca va a entender el sacrificio de Jesús. Pastor, pero es que hay sol. Pastor, pero es que estoy cansado. ¿Cómo voy a...? Jesús no quería tampoco. Jesús le oró 3 veces al Padre porque él sabía el sufrimiento, pero él fue obediente. Nosotros debemos ser obedientes.
Y vamos a terminar con este versículo. Marcos 4:25 dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Dios me dijo que terminara con este versículo. El que tiene se le dará más. ¿Por qué? Porque se esfuerza. El que tiene es porque se esfuerza. El que tiene es porque se esfuerza, hermano. El que no tiene es porque no hace nada, hermano. No se esfuerza. Pero lo poquito que tiene le va a ser quitado. Así que esto lo dejo como reflexión. Medítelo con la almohada, medítelo con Dios, en sus oraciones íntimas en la noche o en la mañana, como usted prefiera intimar con Dios. Medite en esta palabra, entiende y comprende que hay que comprometerse. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hay muchas cosas que hacer fuera de la iglesia y se necesitan obreros en la mía. Hay personas que yo entiendo, de repente no pueden caminar mucho, pero comprométase con Dios a orar por el evangelismo de la iglesia. Comprométase a orar en su casa, que no falte en su oración el orar por el evangelismo de la iglesia. Yo no puedo, Señor, evangelizar, usted sabe por qué, etcétera. Pero, y aunque evangelice, también meta en su oración, meta que hayan más obreros a la mía. Porque eso también. Hermano, bueno, amén, amén. Lo que está diciendo la hermana Dayana es verdad. Eso es verdad. Eso cuenta, hermano. Miren, el apóstol aquí ha dicho, hay personas que de repente trabajan mucho. Miren, esas personas que de repente tienen muchos negocios en todo el mundo y tienen que vivir viajando. ¿Cómo? Y se congregan. Ellos se congregan cuando están, se congregan y son hombres fieles a Dios. Pero ellos dicen, verte, de verdad no puedo evangelizar porque no me da tiempo. Pero ellos saben que el evangelismo necesita economía. Necesita economía, necesita tratado, necesita cosas. Aquí necesitamos una corneta para que el evangelista de la iglesia pueda evangelizar en la calle, que sea recargable, para poder pararnos en las esquinas y que el evangelista de la iglesia está arrepentido o moriré. No. Gloria a Dios, Juan el Bautista, pues, amén. Entonces, se puede hacer con aporte, amén. Se puede hacer con aporte económico. Lo que no podemos de repente económicamente, lo hacemos en oración, lo hacemos con nuestra presencia. Y el que no sabe evangelizar, mire, los que han visto los videos de evangelismo en la calle, el hermano Jesús, él me dice, yo no sé evangelizar, pastor, pero usted lo ve ahorita evangelizando, ve los videos y parece un experto evangelizando. Ya el hermano Jesús, ya, ahí va. Ajá, hermano, ahí va, hermano. Él ha decidido. Y él dice, pastor, a mí me cuesta, pero se esfuerza. Y Dios lo está bendiciendo por eso. Y bueno, Dios me puso a honrarlo hoy desde el púlpito. Gloria a Dios por eso. Porque honra el que honra merece. Amén. Así que póngase de pie y sigamos el ejemplo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor. Porque yo sé que esta palabra va a despertar tu pueblo, va a traer refrigerio, va a avivar el fuego en nuestro corazón, Señor. Nos va a recordar el primer amor, Señor. Ese primer amor cuando creíamos en tu palabra. Bueno, yo fui uno, Señor, de los que creía que aún me dispararan así de frente, la bala no iba a salir, Señor. Y tú sabes que es así, por eso lo digo. Así yo sé que hay muchos acá, muchos locos de amor por ti, Señor. Que cuando nos enamoramos la primera vez creíamos que hasta podíamos caminar por encima de las aguas y algunos hasta lo intentamos. Despierta y recuérdanos esos primeros años en el Evangelio, esos primeros años de amorío contigo, Señor.
y aviva ese fuego en nosotros y trae obreros a la mies, que es mucha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.